Bueno, comencemos. Evolución estelar. Vamos a hablar de qué son los procesos que se viven en el interior de las estrellas. Ahora, me presento, mi nombre es Juan Esteban Estrada, soy el profesional en divulgación de astronomía del Planetario de Medellín. Mi correo es esteban.estrada@parqueexplora.org. Mi correo lo doy en caso tal que se presente alguna pregunta o algún comentario sobre el curso. Nuestra primera sesión, la sesión del día de hoy, es ¿cómo sabemos lo que sabemos de las estrellas? Un segundo que tenemos dificultades con empezar a compartir pantalla. Bien, saludamos entonces en este momento, están Fanwer con nosotros, están Edison, que nos está acompañando. Les contamos que ya después de las 7 ya no podemos hacer invitaciones para el Hangout. Fue uno de los inconvenientes que tuvimos ayer, solamente podemos hacer invitaciones desde antes. Así que, por favor, los invitamos a que nos sigan con sus preguntas a través de la pantalla. Y para una próxima oportunidad, antes de las 7, los estamos invitando. ¿Listo? Entonces, sigue Juan Esteban. Perfecto. Bueno, ¿cómo sabemos lo que sabemos de las estrellas? Bueno, hay varias herramientas que tiene la física que nos permite determinar ciertas propiedades de las estrellas. Sin embargo, una de las más importantes es saber qué tan lejos están las estrellas. Ahora, hay una propiedad bastante particular que se llama el paralaje. Y es lo que hacemos constantemente. El paralaje lo hacemos nosotros todos los días para medir distancias. El cerebro lo hace de manera automática. Y básicamente el paralaje es el cambio aparente en la posición de un objeto cuando se mira desde diferentes lugares. Recordemos que nosotros tenemos dos ojos. Esos dos ojos, esos dos puntos de vista me permiten determinar la posición de un cuerpo. Ahora, con el paralaje ocurre algo muy particular. Y es que si yo cierro los ojos, cuando un objeto está muy lejano, por ejemplo una estrella, no voy a tener ninguna diferencia en ese cambio de posición aparente. Lo que hacemos es algo muy útil, y es que tomamos una foto, una fecha en particular de una estrella, y esperamos 6 meses. Acá tenemos un ejemplo, y lo que hacemos es que el 1 de enero tomamos una foto, y luego el 1 de julio. Ahora yo sé que la distancia entre la Tierra y el Sol es de una unidad astronómica, que es una unidad de medida bastante grande. Ahora acá lo que va a tener son dos unidades astronómicas, la distancia que hay desde un lado de la órbita hasta el otro lado. Esta es la fórmula que tenemos del paralaje. Entonces, esta distancia que tenemos acá es igual a la distancia AB sobre 2, porque en realidad tenemos es un triángulo rectángulo, sobre tangente de P, este ángulo que es el que yo alcanzo a medir. Como P es un ángulo extremadamente pequeño, este tangente de P es muy similar a tener P. Entonces, en realidad la fórmula simplificada me queda AB sobre 2, esta distancia, sobre P. Y así obtendremos esta distancia. Eso es trigonometría básica. Y miren que con trigonometría básica podemos determinar distancias muy grandes. Ahora, hay que ser conscientes y hay que decir que en realidad las distancias en el universo son bastante grandes. Entonces el paralaje solamente nos permite determinar la distancia entre nuestras vecinas. Para eso hay otro tipo de medidas que vamos a ir observando más adelante. Ahora, hay una propiedad que tenemos que tener en cuenta y es la ley del inverso cuadrado. Entonces miremos por ejemplo una onda como el sonido. Yo a medida que vaya hablando, ustedes me están escuchando. Si yo me fuera alejando un poco más del micrófono, cada vez va a llegar menos sonido al micrófono, ¿cierto? ¿Qué pasa? La energía que tienen las ondas que yo produzco al hablar se va disipando con la distancia. Y hay una propiedad bastante interesante, y es que a medida que yo me vaya alejando, va disminuyendo de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me alejo 1 metro, voy a escuchar la mitad. Si me alejo 2 metros, ya no voy a escuchar la mitad, sino una cuarta parte. Si me alejo el doble de eso, ya serían 8 veces menos. Entonces miren lo que estamos con las cantidades de energía tan bajas con las que trabaja la astronomía.
Hay algo bastante interesante y tiene que ver con los sistemas de magnitudes. Imaginemos esto, que vivimos en una ciudad en la que todos los carros son completamente iguales. Entonces, en este caso tenemos un carro de marca Renault. Listo. Todos en la ciudad tienen Renault. El Renault modelo 2013, último modelo. Entonces sabemos que están en muy buen estado. Y para colmo solamente tenemos un mecánico en toda la ciudad. Quiere decir esto que los carros que aparte están todos iguales, los repara siempre la misma persona. Entonces los carros podemos considerar que funcionan exactamente igual, ¿cierto? Ahora, sabemos que como funcionan exactamente igual, todos alumbran de manera muy similar. Podríamos decir que exacta, ¿cierto? Si yo los paro todos a la misma distancia, voy a tener que todos alumbran exactamente lo mismo. O sea, yo sé que el carro de una persona A a una persona B alumbra exactamente igual a la misma distancia. ¿Qué pasa? Que sabemos que estamos en una ciudad y las distancias no siempre son iguales. Entonces yo voy a tener que a veces la cantidad de luz que me llega de una estrella, en este caso de un vehículo, que es nuestro ejemplo, es menor que otra. Si sabemos que los dos están iguales, ¿qué está pasando? Simplemente que uno está más cerca que el otro. Estoy recibiendo más luz del vehículo que está más cerca. Esa sería una situación. Tenemos un problema, y es que en realidad vivimos en una ciudad donde no todos los carros son de la misma marca. No tenemos carros bonitos, carros feos, carros que alumbran mucho, que alumbran muy poquito, ¿cierto? Esa es una situación también. Ahora, resulta que también estos carros se están moviendo. Y acá ya tenemos, aparte de que tenemos carros diferentes, tenemos carros que se están moviendo y carros que alumbran de manera diferente. Esto mismo ocurre con las estrellas. Aunque no vamos a tener en cuenta el movimiento, sí decimos que se tiene en cuenta en astrofísica. Por ahora lo que nos interesa es la distancia a la que se encuentren y la cantidad de luz que está emitiendo. A eso le llamamos magnitud. Entonces, si yo en un momento determinado miro las estrellas, estoy obteniendo una magnitud. A esa magnitud se le llama magnitud aparente. ¿Qué quiere decir esto? Que es como yo la estoy percibiendo. Y ojo, eso es desde acá, desde la Tierra. Si yo me desplazo hacia otra estrella, voy a estar teniendo diferentes magnitudes para esas estrellas. Es diferente la magnitud que yo recibo acá de una estrella en particular a la que puede estar recibiendo en una estrella como Betelgeuse, si me paro allá, ¿cierto? La primera persona que trabajó con las magnitudes fue Hipparco. Y lo que hizo fue que reunió 6 tipos de magnitudes. Las que más alumbraban las llamó estrellas de primera magnitud y fue reduciendo su categoría hasta llegar a las de sexta magnitud, que eran ya poco perceptibles o que no se podían observar. Entonces, este sistema fue reformulándose y fue incluso replanteado en varias oportunidades y se ha llegado a un sistema que puede salirse un poco de nuestro esquema. Las, los objetos estelares o los objetos que encontramos en el cielo no necesariamente cumplen algo que está muy de acuerdo con lo que nosotros creemos. Entonces, los objetos más brillantes tienen una magnitud negativa. Por ejemplo, Sirio, que es la estrella más brillante que podemos observar, tiene una magnitud de menos 1,5. Venus de menos 4, que recordemos que en estos días está muy visible. La Luna menos 13 y el Sol menos 26,8. Entonces miremos, los objetos más brillantes tienen una magnitud negativa y los objetos que tienen una magnitud positiva no los alcanzamos pues no son menos brillantes. Incluso el límite visual, o sea, lo que yo puedo observar sin instrumentos, ya sean binoculares, telescopios, es de 6. A partir de 6 yo ya no puedo observar objetos. Sería muy interesante que miráramos que, por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros, que se llama Próxima Centauri, no es visible a simple vista. Vamos a ver un poco de esto más adelante, pues el por qué no es visible, pero digamos que tiene una magnitud de 11. En nuestro sistema de magnitudes sabemos ya que 11 no es visible, es un 11 positivo, o sea, ahí podemos ver hasta el 6. Con telescopios o con binoculares podemos aumentar estas magnitudes y podemos observar objetos. Entonces, ya tenemos una magnitud que definimos, que es m,
que es m minúscula, que es la magnitud tal y como la vemos desde nuestro punto de observación. A esta la llamamos aparente. Juan, O sea, depende de nuestro punto de vista. Hola. nos pregunta Wilmer Alonso Rueda que por qué es una magnitud negativa, pero pues vos le podrías responder entonces a él por qué es una magnitud negativa, que le expliquemos eso. Claro, no, fue por simple convención. En cierto momento, la primera persona que hizo este sistema de magnitudes fue Hipparco. A medida que se fue refinando la clasificación, bueno, Hipparco no tuvo en cuenta objetos tan brillantes como el Sol, a nosotros nos toca tenerlos en cuenta. Tampoco tuvo la Luna en cuenta, a nosotros nos toca tenerla en cuenta, ¿cierto? Sin embargo, miren algo muy particular, y es que, por ejemplo, la magnitud de Sirio, que con toda seguridad Hipparco alcanzó a observar Sirio, es de menos 1,5. O sea, esto quiere decir que este sistema tuvo que refinarse de manera posterior a Hipparco. O sea, digamos que él las encasilló en conjuntos. Ahora ya no tenemos conjuntos sino estrellas de primera magnitud que serían conjuntos, sino que tenemos una magnitud fija. Por ejemplo, para Sirio es de menos 1,5. ¿Y un cero qué puede significar? No te entendí, discúlpame. ¿Cómo? ¿Qué puede significar cero? No, no hay nada, no hay ninguna estrella No, que cero tenga cero. simplemente está en ese conjunto de cero. Claro, hay bastantes. O sea, cero no significa que no se pueda ver ni que sea muy brillante, simplemente que está en ese rango que podemos observar. Miren que el rango está entre 6 y recordemos que acá la escala se comporta de manera diferente y por eso es que mucha gente cuando le dicen que algo es negativo se imagina que es que se ve muy poco. Acá no ocurre eso. Acá de 6 hacia arriba, o sea, magnitud 6, perdón, magnitud 7, 8, 9, 10, ya no son visibles. Contrario a lo que pasa con una estrella de magnitud cero, que sí es visible. Entonces digamos que acá toca cambiar un poquitico el esquema y ya no mirar lo negativo como algo que no se ve. Simplemente fue la forma en que le llamamos. Por ejemplo, algo ¿Y similar ocurrió cuál, con la cuál fue el carga papel de del Hipparco ahí? electrón. ¿Hipparco Dijimos qué que papel tuvo? no, y Parco lo que hizo fue que simplemente cogió las estrellas que él podía observar y las clasificó. Dio 6 conjuntos de estrellas, desde la más brillante hasta la menos brillante. Solamente que él lo hizo primera magnitud, un conjunto de estrellas muy brillantes. De segunda magnitud, otro conjunto de estrellas un poco menos brillantes. Y así sucesivamente hasta la sexta magnitud. Entonces, estrellas cero implican simplemente que la magnitud, que es una herramienta, podríamos decir que una cantidad de energía que nos llega, pues que utilizamos y comparamos con una cantidad de energía que nos llega, coinciden que es cero, pero no significa nada extraño, simplemente está catalogada como magnitud cero. Listo, Juan. Gracias a vos y también ¿Me a Wilmer escuchas? Alonso por habernos preguntado. Invitamos a todos los que tenemos en este momento. Tenemos a cinco personas que están acá compartiendo con nosotros esta experiencia. Que hagan las preguntas mientras Juan Esteban va exponiendo su clase. Claro, le recuerdo que no tengo acceso a las preguntas en este momento, sin embargo, José Julián nos está colaborando con eso, ¿sí? Bueno, continuemos. Ahora, como ya dijimos, eso es lo que yo estoy viendo desde acá, desde la Tierra. Esa magnitud puede cambiar de acuerdo a donde me encuentre yo. Pero también hay una propiedad muy importante y es saber en realidad qué tan brillante es. Ya sabemos que si una estrella es muy brillante, pero está muy lejos, yo la veo muy débil. Y puede que esté muy cerca y yo la esté viendo como que algo sea muy potente, muy brillante, y en realidad sea algo muy pequeño. Ahora, para eso tenemos una magnitud que llamamos magnitud absoluta, que se representa por una M mayúscula. Y básicamente nos dice que la estrella es la magnitud que tendría una estrella a una distancia de 10 parsecs. Un parsec es 3,2 años luz. Entonces 10 parsecs serían 32 años luz. Y estas dos se relacionan por una ecuación matemática muy simple, que es la magnitud absoluta es igual a la magnitud aparente más 5 menos 5 logaritmo de d, que d sería la distancia. Entonces miren que si tenemos una, es fácil sacar la otra, siempre y cuando tengamos la distancia. Ahora vamos a hablar de los colores de las estrellas. Aunque es poco visible y se nota poco, las estrellas sí presentan unos colores. Esto lo observamos mucho en las imágenes astronómicas, no tanto
en nuestra cotidianidad. Sin embargo, hay estrellas que resaltan que son bastante notorias. Por ejemplo, esta Betelgeuse, que pertenece a la constelación de Orión. Tenemos Antares, en la constelación del Escorpión, que son estrellas que es muy fácil notar esos cambios de colores. Generalmente nosotros vemos las estrellas o blancas o colores muy rojizos, o colores que tienden al rojo, por ejemplo, estas dos estrellas que les comenté. Sin embargo, para eso existen herramientas que nos permiten clasificar un poco más ese color de las estrellas. Recordemos que hay algo que conocemos como el espectro. Nosotros podemos clasificar estrellas de acuerdo a su espectro. Y básicamente ahí se catalogan, hay varios conjuntos que son básicos. Las estrellas tipo O, B, A, F, G, K, M y L. Contrario a nuestro diario acontecer, las estrellas rojas son las más frías. Imaginemos esto, nosotros tenemos una parrilla eléctrica y digamos que tenemos el poder de aumentarle la cantidad de energía que le llegue. Juan, nos pregunta Fanuel que esa distancia es con respecto a qué. La distancia con respecto a nosotros, de la fórmula pasada, esta. Si es esta distancia para relacionar las magnitudes es con respecto a nosotros. Recordemos que estamos relacionando la magnitud aparente, que sería algo así como una magnitud relativa, a una magnitud que sería a la magnitud absoluta, que ya sería como una entidad matemática fija. O sea, entonces simplemente para relacionarlos, miren que simplemente estamos utilizando la distancia. Esa distancia tengo que saberla con anterioridad. ¿Qué pasa? Más adelante nos vamos a dar cuenta que la energía que emite una estrella depende de la cantidad de masa que tenga, depende de su estado, del estado evolutivo en que se encuentre. Entonces, si tenemos ya el espectro de una estrella y la cantidad de luz, también podemos determinar esa distancia. Vamos a darnos cuenta que más adelante que todo lo vamos relacionando y es muy fácil crear un modelo estelar. Bueno, fácil, entre comillas, se ha creado el modelo estelar. Entonces miremos una cosa, continuando con los tipos espectrales. Las estrellas más frías son las rojas y vamos a hacer un experimento mental. Imaginemos que tengo una parrilla eléctrica y lo que hago es que la coloco en alto. Normalmente alto pues es rojo. Si yo lo coloco en medio vemos que va disminuyendo un poquitico el color y va tornándose más oscurita. Ahora, si yo pudiera colocarle más poder y colocara muy alto, extremadamente algo, exageradamente alto, yo iría notando que el color va comportándose de esta manera hasta que llegue al azul. Bueno, entonces continuemos acá. Sí. Bueno, entonces, como habíamos dicho ahorita, acá se nos sale un poco el esquema pues se nos sale un poco de lo que normalmente estamos viendo cuando estamos hablando de las estrellas. Resulta que las estrellas más calientes son las azules, contrario a nuestro acontecer. Como ya dijimos, si yo prendo un foco en una parrilla eléctrica y empiezo a aumentar indiscriminadamente la cantidad de energía que le está llegando, eventualmente la parrilla va a llegarme hasta el azul. Eso pasa con las estrellas. Entonces las estrellas más calientes son las azules. Ahora, una pregunta que si mal no recuerdo era de si el color dependía de la química de la estrella. En realidad, no, depende de la temperatura. Es útil para hacer unas clasificaciones estelares que vamos a encontrar acá. O sea, miremos que acá tenemos otras subcategorías que van desde el 0 hasta el 9. Estas subcategorías están muy relacionadas con las líneas espectrales que encuentro. Recordemos que las líneas espectrales, estas líneas oscuras que encontramos acá, sí dependen de la química de la estrella. Entonces, la gran clasificación que sería OB, Fine and Grand Kiss Me, sí depende de la temperatura, mientras que esta subclasificación depende mucho de las líneas espectrales. Había otra pregunta que tenía que ver si era con los gases que tenía la estrella, y también habíamos dicho que no, básicamente depende de la temperatura que tenga la estrella. Ahora llegamos, digamos que a la parte más importante, y es el diagrama Hertzsprung-Russell. Resulta que, como vamos a ver más adelante, las estrellas pasan por varios estadios
de este diagrama. Generalmente empiezan como una protoestrella, siguen a lo, siguen a lo largo de una línea que se llama como la secuencia principal de una zona, que podemos caracterizar como esta línea, y de acuerdo a su masa van a migrar a ciertas zonas. Entonces, a su masa y a su estado evolutivo. Ahora, miremos que acá también están clasificadas las estrellas. La temperatura va aumentando hacia acá. Entonces, recordemos que las estrellas más calientes son las estrellas azules. En esta zona voy a colocar las estrellas más calientes. A medida que me vaya alejando, voy a colocar las más frías. Miremos que acá se cumple lo que dijimos de las estrellas. Las más frías están en esta zona. Las más calientes están en esta zona. Acá también vamos a relacionar un factor, y es la magnitud absoluta. Que recordemos que la magnitud absoluta es cómo vería yo la estrella a 10 parsecs, o sea, a 32 años luz. Sabemos que las estrellas no alumbran todas de manera igual. Ahora, una vez que yo me pongo a hacer esto con las estrellas, voy a encontrar que se van reuniendo en varios grupos. Está una zona donde va a encontrar enanas negras, enanas blancas, otra zona donde va a encontrar gigantes azules. Acá en esta zona, lo que llamamos la secuencia principal, es donde están más del 90% de las estrellas que yo voy a encontrar en el cielo. Hay otra zona que son las gigantes rojas y otra las supergigantes rojas. Esos son estadios finales de estrellas. Es importante que tengamos este conjunto de las supergigantes y gigantes rojas y este de las enanas blancas. Ahora, para hoy, como habíamos dicho, tenemos la actividad Stellarium. Lo que vamos a hacer es utilizar este software llamado Stellarium. ¿Por qué este software? Porque primero permite que tengamos, es un software gratuito, nos permite tener la información que necesitamos para esta actividad. Y básicamente lo que vamos a hacer es un diagrama de Hertz-Russell. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar un segundo, vamos a cambiar la pantalla. Si alguien tiene dudas sobre cómo instalar este software, pronto vamos a tener un tutorial, ya está montado en otra página que más adelante les voy a decir dónde está. Vamos a montar precisamente en esta página y para que podamos tener acceso a él. Entonces lo que yo hice fue coger una estrella de una constelación en particular. Aunque antes vamos a hacer una aclaración. Una constelación, contrario a lo que siempre nos han dicho, no es esta figurita que se arma acá uniendo las líneas. A eso le llamamos asterismo. Las constelaciones en realidad son unas zonas del cielo. Acá estoy señalando con el mouse esas pequeñas zonas, ¿cierto? Son como las fronteras de un país. Entonces, lo que yo haría acá es que voy a seleccionar una estrella en particular. En este caso, utilicé esta estrella en la constelación del Cisne y voy a darle clic derecho. Me va a aparecer el tipo espectral de la estrella. Miren, acá lo tenemos, que esta es una estrella de tipo F81b. No vamos a tener en cuenta estos dos valores, simplemente vamos a tener en cuenta el F y el 8. Precisamente la actividad estelar es una constelación particular, la que deseen, eh, no sé, podría ser escoger la de su signo zodiacal o una constelación que les guste y hacerlo con bastantes estrellas. Entre más estrellas lo hagamos, más fácil vamos a poder encontrar este, este diagrama. Ahora, miremos algo. Acá tenemos que tenemos la magnitud visual o la magnitud aparente y tenemos la magnitud absoluta. Entonces, si recordamos, en este diagrama había dos formas de clasificar, había dos variables bien interesantes. Una la temperatura, que estaba relacionada con el tipo espectral, y otra la magnitud. Entonces, en el eje, lo que podríamos llamar un eje X, vamos a clasificar la temperatura. Y en el eje Y, que podríamos llamarlo así, vamos a clasificar la magnitud absoluta. Vamos a volver un poco al esquema para poder explicarlo un poco mejor.
Entonces, acá este es un gráfico que hice yo en Paint, me demoré como 10 minutos, pero es fácil con una hoja milimetrada cualquiera. Acá en la parte de abajo tenemos la clase espectral. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la hoja. En la parte de abajo tenemos la clase espectral. Miren que tiene unas subdivisiones. Esto lo podemos hacer con una hoja milimetrada. Sabemos que acá tenemos 9 valores. Acá tienen que ir 9 valores. Acá tenemos las estrellas tipo O, que son las más calientes. B, A, F, G, K, M. Vamos a trabajar hasta M generalmente. Y acá tenemos las más frías. Acá en esta zona tenemos la magnitud absoluta. Sabemos que una estrella entre más brillante va a ser más luminosa, entre más temperatura tenga. Listo, entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer esto con una constelación. Tratemos de utilizar muchas estrellas, porque entre más estrellas, más cercano va a ser nuestro diagrama a un diagrama tipo Hertzsprung-Russell. Bueno, yo creo que es hora de responder preguntas. Eh, Esta es la primera sesión. Recordemos que la sesión del día de ayer se tuvo que suspender por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y ahora comencemos. En este momento no tenemos preguntas, pero igual ya saben que en la página también podemos dejar nuestros comentarios, podemos enviar al correo electrónico. Recuerden que es esteban.estrada@parqueexplora.org. José, ¿algún comentario? Juan, no, nadie, pues nadie más ha hecho preguntas. Hoy estuvo con nosotros, estuvieron con nosotros Fanor, estuvo Edison, estuvo Lina también. Bueno, estuvo ahí contigo, estuvo quién? ¿Cómo se llama? Alexandra Serna, Alexandra. Alexandra Serna. Sí, Alexandra, también estuvo con nosotros Edison, Uriel Castrillón. Bueno, la idea es que esta semana es una semana más como para ambientar lo que viene del curso. Realmente el curso comienza bien en la próxima semana. Vamos a estar los días miércoles, ¿cierto, Juan? sí. Listo. Sí, los días miércoles. Vamos a continuar los días miércoles de 7 a 8 hasta el momento. Listo, perfecto. No sé si alguien quiere cerrar con alguna pregunta concreta por el chat. Tenemos un rato. No, no parece que hayan preguntas. Mm. Listo, Juan, no, Sí, nos yo creo podemos que ya es despedir hora. entonces. Sí, bueno, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy a esta sesión. Recuerden que también queda material en la web, al cual se puede acceder de manera remota en cualquier momento. Los invito a que sigan participando. La próxima semana contaremos con más personas, estoy seguro. Esta semana, digamos, tuvimos dificultades por el cambio de hora tan inesperado. Muchísimas gracias.